esto. Ya, entonces, nosotros estábamos acá con el compañero Marcos. Ya, entonces, el Evangelio de Marcos resalta mucho la dimensión humana de Jesús, que yo se los decía justito antes, ¿no? Se compadece, abraza a los niños, mira con amor. Entonces, pero el problema, yo por esto estoy haciendo propaganda, a mí de Townsend me tendría que pagar. Vuelvo a insistir con esto, voy a colocarlo acá, y ya se los he dicho varias veces. Ahí ya tienen, The Chosen. Creo que lo escribí bien. Déjenme mirar, solo para comprobar. The Chosen, The Chosen, The Chosen. Esa app está bonita. Bueno, yo lo vi todo. Sí, ¿la viste ya? Bueno, es una aplicación que es una película, es una serie sobre Jesús espectacular, muy, pero muy, muy, muy buena. Entonces, generalmente las imágenes que coloqué hoy día son todas de estos. Entonces, lo que vemos es eso, ¿no? O sea, una vivencia de Jesús como profundamente humana. Y esto también como que provoca como como un cuestionamiento de los que están al lado de él. Ahora, esta progresión que se va a ir dando se da en términos de la relación entre la persona, entre la humanidad y Jesús. Y uno de los ejemplos que se va a dar va a tener que ver con este ciego de Bethsaida, ¿sí? Entonces, nosotros a través de la incomprensión, de la ceguera y la oposición, nos damos cuenta de la dificultad de lo que para el ser humano significa comprender y aceptar el mensaje de Jesús. Entonces, quizás otra tarea que nos podemos poner dentro de la semana, o sea, o estas 2 semanas, podemos elegir, por ejemplo, agarrar el capítulo 1 de Marcos y ir leyendo como esto, ¿no? Lo que nos sea como más importante, ver cómo es en el fondo la vida de Jesús. Otra que podemos tomar, ¿no? Como opción es rezar y trabajar a este ciego, ¿no? ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta, miren, yo lo marqué con rojo acá, las palabras de Jesús, puedes ver ahora, ¿no? Y entonces, vamos a emitir la parte. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que el ciego no ve así inmediatamente, sino que va haciendo un proceso de, de poder ver. Pati, lo que decíamos antes era que, muy cortito, en el fondo volvíamos a realzar esto de la humanidad de Jesús. Les decía que la mayoría de las imágenes que vamos a ver hoy día están sacadas de la película, bueno, la serie de Townsend, que si no la han visto, véanla, lo puse ahí, está en una aplicación de celular, pero también lo pueden buscar en la web, y es una serie que lo que hace sobre todo es enfatizar este como rasgo de la humanidad de Jesús. Entonces, claro, este ser humano que es así, ¿no? Concreto, con esta historia, con esta historia, con esto que en el fondo espérenme un segundo, es que estoy guardando esto acá. Ahí sí. Entonces, este Jesús, que en el fondo es profundamente humano, claro, provoca contradicción porque la gente realmente está esperando otra cosa. Y eso es muy difícil de aceptar. Entonces, el progreso, o sea, o esta relación progresiva, este reconocimiento progresivo de Jesús, está muy instalado a partir del texto en Marcos, cuando él va hablando de la ceguera, la incomprensión, la oposición. Entonces yo les decía, esperemos un segundo, voy a prender la luz porque si no vamos a quedar todos ciegos. Es que claro, este ciego, esta historia del ciego de Bethsaida, también podría ser una posibilidad como de tarea. O sea, que en vez de agarrar el capítulo 1 y de ver en el fondo como el programa de Jesús,
a través del primer día, ¿no?, que está relatado, lo podamos hacer a través de decir, bueno, ¿cuál es el proceso que yo como mujer, ¿no?, como hombre, voy haciendo de progresión en el fondo en mi relación con Jesús? ¿Y por qué se enfatiza la progresión en esta perícopa? Por lo siguiente, dice así: cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús, ¿no?, y le rogaron que lo tocara. Bueno, ahí como que también uno puede ir rezando, ¿no? ¿Quiénes son los que me llevan a Jesús? Él lo tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Lo mantiene en otro espacio, ¿no? Y después de escupirle los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo: veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado, recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar en el pueblo, ¿no? Porque en el fondo Jesús no quiere quedar en el fondo como develado frente al resto en su ser de el Hijo de Dios. Es progresivo. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿no?, ¿cómo vivo yo esto? Porque en el fondo el ciego no queda inmediatamente curado, es un proceso, es una progresión. Entonces, la pregunta podría ser, ¿no?, primero, ¿quiénes son los que me llevan a Jesús? ¿Cuál es el camino que yo he hecho de reconocer a Jesús, el Hijo de Dios? ¿Cuál ha sido el camino, ¿no? ¿Cuál ha sido el proceso? ¿Cuál ha sido el progreso que yo he hecho? Y quizás también en una dimensión corporal, bueno, ¿cómo nos hemos dejado tocar por Jesús? Es un texto profundamente corporal. O sea, el tema de la saliva, del tocar, de los ojos, es muy fuerte. Nos vamos a encontrar en algunos capítulos, que también está acá, ¿no?, en el capítulo, si no me equivoco, 7, si no me equivoco, que es la curación al sordomudo, ¿no? Éfeta. De nuevo, Jesús toma y pone las manos en la boca y en los oídos. Entonces, son gestos muy corporales, muy del cuerpo. El cuerpo se pone en juego a la hora de reconocer a Jesús. Estoy tirando líneas por si quieren en el fondo ir agarrando más de esto, ¿no? Jesús humano. The Chosen invita. Jesús en medio de la gente, Jesús caminando con los apóstoles, ¿no?, con sus discípulos en medio del campo, Jesús sanando, Jesús conversando con los niños, Jesús en la vida cotidiana. Entonces eso es importante, ¿no? También reconocerlo para nosotros. ¿Dónde actúa Jesús hoy día en nuestra cotidianidad? Creo que una de las cosas bonitas que a mí me pasa y que me doy cuenta en la escritura de estos días, es decir, ¿no?, la permanente, ¿no?, la tranquila cotidianidad en la que estoy. En esa cotidianidad de tejer, de bordar, de estar, de conversar, de caminar todos los días las mismas calles, las mismas cosas. Los pueblos son chicos. Entonces, te vas encontrando con Jesús, ¿no? A Jesús también le pasa eso, en los espacios geográficos, las personas con las que se encuentra Jesús son un espacio muy limitado, muy reducido. Entonces, ¿cómo en esa cotidianidad nos encontramos con el Señor de nuestra vida, ¿no? En el Evangelio de Marcos, el título cristológico, o sea, la forma de hablar de Cristo es el Hijo de Dios. Y es el Hijo que es Jesús enviado para anunciar la buena noticia. Ya, acá hay una cosa re interesante que a mí me encanta. Patti, Paula, hago
uso de la cotidianidad y de la encarnación, y les hablo desde Paso Carrasco. Porque acá una de las cosas que Marcos va a relevar tiene que ver con lo que se llama la perspectiva topográfica, vale decir, los lugares geográficos, territorialmente hablando, donde Jesús se mueve. O sea, el que Jesús se mueva por estos lugares no es azaroso. Lo que quiere decir es un espacio profundo de liberación en el cual van a estar la gente que está en esos lugares. Y entonces, lo que se dice, ¿no? En el fondo es que esta como opción que toma Marcos es un lugar de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Los judíos buscan a Jesús en el templo, ¿no? Jesús va a ser presente en la cruz. Lo que es sagrado, que está oculto y separado del hombre, queda en el fondo frente y expuesto en la humanidad. Va a tomar en sí mismo los lugares y las opciones preferenciales por aquellos que están sufriendo. Entonces, el Evangelio de Marcos significa la inversión. Es este problema que aparece en las comunidades de Pablo, en que pasamos de la ley al Evangelio. ¿Se acuerdan lo que primero que yo decía? Que no somos hijos de la Torá, sino que somos hijos en el Espíritu, por la gracia del Espíritu. Entonces pasamos del mundo judío a los paganos, o a estas comunidades mixtas, judío-paganas. Entonces hace una crítica, en el fondo, a que es esta frase, ¿no? Que es tan conocida y tan linda, ¿no? El sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. O esta historia, por ejemplo, de los panes, ¿no? Que come Jesús. Entonces, la misión cristiana, en el fondo, está como urgida de necesidad y de deseo hacia los que más sufren, ¿no? Y acá es un conflicto, ¿no? Porque en el fondo nos reconocemos que hay una opción preferencial por los que más sufren. Y eso es algo que no se nos puede olvidar, ¿no? Para ello, el Jesús de Marco va en numerosas ocasiones al mar de Galilea, ¿no? En otras camina o enseña junto al lago, los van a escuchar desde los contornos de Galilea, desde el otro lado de Jordán. De manera especial le gusta pasar a la otra orilla, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son también nuestras otras orillas? Eso es fuerte, ¿no? Porque hay orillas que en el fondo nos colocan en relación con otros. Hay orillas que nos hablan de nuestra urgencia personal, de nuestro deseo de encuentro con Dios. Entonces, la pregunta es, ¿en qué lugar, en qué orilla estoy? ¿En qué orilla están? Es una gran pregunta. ¿En qué orilla estoy yo hoy día? Y la pregunta es, ¿a qué orilla me lleva Jesús? ¿No? ¿A qué orilla me lleva Jesús? Y esa tiene que ser la pregunta de nuestra vida. A mí el Papa Francisco tiene una frase maravillosa que habla sobre las periferias existenciales. Bueno, las periferias existenciales tienen que ver con nuestras orillas, ¿no? O sea, hay orillas personales y hay orillas comunitarias. Entonces, ¿cuáles son esos lugares de los que Jesús me saca? Y que además hay que acordarse, porque no podemos dejar de acordarnos de esto, que en medio de las orillas, cruzando el lago, es donde vienen las tormentas. Entonces, y no hay que temer, ¿no? O sea, hay que saber que Jesús está con nosotros. Lo digo porque si a alguno se le ocurre cruzar alguna orilla y en medio de la orilla hay una tormenta, no me echen la culpa a mí y que sepan que está escrito en el Evangelio, no es para hacerme. Me pongo el parte antes de la I. El mar de Galilea
representaba un límite natural con los paganos, donde está nuestro gran problema. Esta misma situación expresaba un sentido teológico que Marcos desarrolla. El Jesús de Marcos se pasa a la otra orilla y va a las tierras extranjeras, ¿no? Bueno, en el capítulo 7 de Lucas también nos vamos a encontrar con esto, ¿no? O sea, que la invitación, la buena nueva de Jesús es universal, es para todos y todas. Entonces el texto dice así, ¿no? Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando a una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. O sea, Jesús va al otro lado. Bueno, de hecho, este evangelio es uno de los evangelios controversiales, porque acá Jesús va a anunciar la palabra a los judíos, y se encuentra con la mujer serofinicia. Y entonces esta mujer le dice, mira, muy bien que tú quieras dar esta noticia a los judíos, pero hasta los perros tienen derecho, en el fondo, para recoger las migajas de pan que caen de la mesa. Palabras de esta mujer, en el fondo, transforman la mentalidad de Jesús, y la mentalidad de Jesús es judía. Cambiar de lugar con el leproso. Esto es súper importante. Miren dónde está, en Marcos 1, 45, en el programa de Jesús. ¿Y por qué va a ser importante esto? Porque a partir de la sanación de Jesús con el leproso, Jesús no puede salir del lugar en el que está. ¿Por qué? Porque si yo toco a alguien leproso, quedo impuro. Entonces me tengo que quedar fuera. Por eso que Jesús siempre está en los márgenes. O sea, estar con los que sufren implica permanecer en los márgenes. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Entonces le encargó rigurosamente y les despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimoniar a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, y después dicen que las mujeres somos las copuchentas, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Ojo, que no tiene que ver solamente por la sanación que hace, sino que por, en el fondo, tocar y estar con los impuros, Jesús no puede entrar, queda impuro, tiene que permanecer en los márgenes. Si esto no nos parece maravilloso, yo no sé qué nos parece maravilloso, pero bueno. Come con él publicanos y pecadores. Marcos 2. La comida con los publicanos es algo más que una visita, es una Pascua. O sea, es decir, ¿para quién yo abro el camino de libertad que me abre a la experiencia de Dios, ¿no? Los fariseos se sorprenden de Jesús, ¿no? ¿Cómo puede comer con publicanos y pecadores, ¿no? Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido, y los escribas y fariseos, viéndole comer con publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y pecadores, ¿no? Entonces es una cena, es un banquete, es una inversión de lo que nosotros en el fondo estábamos entendiendo de lo que iba a ser el banquete del reino. Entonces es colocar a lo último, a lo perdido, a lo que está fuera, a lo sacado, ¿no? Y eso colocarlo a la mesa del Señor. Esa, esa es la Pascua, ese es el lugar que Jesús comparte con nosotros.
esta inversión marca la dirección de la misión cristiana. A nosotros nos tiene que marcar y nos tiene que decir cuáles van a ser nuestras opciones, cuáles van a ser nuestras elecciones. El Dios del reino se encuentra en el mundo y es allí donde la comunidad de discípulos debe encontrar al maestro. El tiempo del anuncio del reino marca un antes y un después, ¿no? Hoy día estas periferias son distintas. El tema es buscar, ¿no? ¿Cuál es mi lugar de compromiso? ¿Cuál es mi lugar de amor? ¿Cuáles son las zonas geográficas en las que me muevo? ¿Cuáles son los lugares de Dios a los que Dios me llama a ir? El anuncio del evangelio proclamado a los marginados, a los pobres y endemoniados, y con su muerte atraviesa o se pasa al anuncio del evangelio de los campesinos y esclavos de la sociedad greco-romana, ¿no? Así como un salto, cambian, ¿no? ¿Con quién estamos? El Dios cristiano se encuentra en donde no debería estar según la teología judía. O sea, porque está con los impuros, está con los pecadores, están con los que no respetan la ley. Y Jesús permanentemente va a decir que la ley es buena, ¿no? La ley nos lleva al cumplimiento del amor, pero la ley también nos aleja de Dios cuando por la ley excluimos a quien nos necesita. Estos cambios de lugares apuntan a que se trata de una inversión cultural que tiene un alcance soteriológico, o sea, tiene un alcance de salvación. Es una inversión de los lugares, de a quién coloco yo primero, de a quién elogio, de a quién busco, de con quién yo quiero estar, ¿no? Y el evangelista, Marcos, está interesado en mostrar que Jesús en su ministerio rompe con las instituciones judías, ¿no? Ese es el gran problema, Jesús termina muriendo por eso. Identificándose con los destinatarios de la alianza con los excluidos, ¿no? O sea, la alianza ya no es para el pueblo de Israel, sino que es para quienes reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. En Marcos 1, 38 al 45 dice: Jesús les respondió: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque he venido, para eso he venido, ¿no? Y fue por toda Galilea predicando y proclamando en sus sinagogas. Bueno, por aquí termina esta presentación, si yo no me equivoco, sí. Bueno, esta es la primera parte de Marcos. Con esto más o menos ya tenemos como una idea por dónde se mueve. Opción A de tareas es ver con calma el capítulo 1 de Marcos. Posibilidad B, meterse, ¿no?, en el ciego de Betsaida. Posibilidad C, leer el Evangelio de Marcos de corrido. No es muy largo, se puede hacer. Como diría mi profesor de Evangelio, ay, una hora y media, ya lo que nos lee. Ahora, de que uno vaya a agarrar, a mí estos días los niños me han encantado. Yo lo conocía de antes, pero me gusta mucho. Hay una flor que tiene miel abajo. Entonces, tienes que sacar la flor, dar la vuelta y succionar la miel. Entonces, claro, si yo leo el Evangelio de corrido, estoy mirando la miel. Si yo leo el Evangelio de corrido, pero después voy parando en esos evangelios que me tocaron el corazón, con los que me sentí identificada, es ir succionando la miel de la flor, ¿no? Que es lo mejor. ¿Cuál abejita? Yo digo pobres abejas, porque realmente estos niños le hacen competencia a la abeja, es un desastre. Yo no sé cómo lo hacen la abeja. O sea, le quitan la miel, así, literalmente les roban, pero bueno, ya está. Cada quien con lo suyo. Igual hay hartas flores para compartir. Pero es que me da risa porque parecen como esto entre los hormigueros, pero sí, agarran la flor y empiezan a chupar toda la miel de la flor. Y es rica, se la recomiendo. Así que bueno, eso. Pero
la idea es un poco eso. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les pareció? Se quedaron... Juani, está muteada. Espérate, te desmuteo. Espera. No, tienes que reactivarte tú. Juani, estás muteada. No me escucha. ¿Está hablando con otro? No sé si está hablando con otro o está hablando con nosotros. Pero... le vamos a llamar por teléfono para salir de dudas. Bueno, mientras alguien... Voy a parar esto para que no...